y también resistente a la humedad. El micrófono dinámico puede soportar muy alto nivel de presión sonora. eh, y como explicamos, el diafragma mueve la bobina. Es el tipo de micrófono más común que se ve en el escenario o en los estudios de grabación. Y claro, el SM58 es un micrófono dinámico. Entonces, el micrófono dinámico es el tipo de micrófono más usado para voces en vivo. En vivo especialmente por lo que es resistente a las temperaturas y resistente a altos niveles de presión. Se utiliza para voces en vivo. Como es direccional, se puede dirigir más a una voz. Se utilizan micrófonos dinámicos en estudios de grabación para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el SM57 es un micrófono dinámico. El SM57 se puede usar para un redoblante o una tarola, como le dicen también, para batería. Y micrófonos dinámicos de cualquier marca hasta el día de hoy se basan en la tecnología del proyecto Unidyne de 1939. Esta es tecnología que desarrolló Shure a finales de los años 30. Shure inventó la tecnología Unidyne, que ha continuado evolucionando hasta hoy. En 1939 entonces se produjo el primer micrófono Unidyne, que es el Unidyne 1. Bueno, esa es la tecnología de Unidyne 1. Y el primer micrófono que utiliza Unidyne es el modelo 55, como lo vemos en la fotografía aquí. El modelo 55 es muy famoso, se utilizó por un innumerable número de artistas en los años 40, en los años 50. Es el micrófono que se ve mucho, por ejemplo, a Frank Sinatra o a Elvis Presley en esos tiempos. Y este micrófono fue único, original, por ser unidireccional. En esos tiempos, en los años 30, los micrófonos que habían disponibles eran omnidireccionales solamente. No habían micrófonos unidireccionales, o sea que apuntaban a una sola dirección. Entonces los micrófonos omnidireccionales causaban retroalimentación, eran difíciles de colocar porque si había mucho ruido alrededor del micrófono, el ruido se podía captar. Entonces el modelo 55 es muy original por tener esa unidireccionalidad, que se puede apuntar a una sola dirección. La parte de adelante solo va a captar el sonido que se proyecta a esa misma parte. El primer micrófono dinámico usando un solo elemento direccional. En ese entonces los micrófonos omnidireccionales utilizaban dos elementos o más, y eso hacía que la producción no sea tan fácil, la producción era un poquito más complicada. En este caso, el nombre Unidyne viene de la frase Unidirectional Dynamic o dinámico unidireccional. Este tipo de micrófono tenía mejor rendimiento, tenía menos acople o retroalimentación. Luego se desarrolló el Unidyne 2. El Unidyne 2 se desarrolló porque en los años, a finales de los años 40 y los años 50, se vio más que venía el medio de la televisión. La televisión entonces, el modelo 55 se veía un poquito grande. Entonces a pedido de artistas de televisión se desarrolló el modelo 55S, que es lo que vemos aquí a la derecha. El 55S fue un modelo más compacto, o sea, más pequeño, que era justamente para que no se vea tan grande en pantalla de televisión o pantallas de cine. Diseño de bajo perfil para usar en medios de televisión. También una de las diferencias del Unidyne 1 es que el Unidyne 2, en este caso el modelo 55S, en algunos modelos venía con una suspensión contra golpes en la montura del pedestal. Lo que vemos aquí en la parte de abajo, en esta foto.
es una suspensión contra golpes, o sea, como un shock mount, que venía incorporado dentro del micrófono. Eso no se veía antes. Luego, en el año 1960, vino el Unidyne 3. Como ven aquí en la foto, es muy parecido al SM57, pero no es todavía de esa marca, de esa línea. El primer modelo que utilizó el Unidyne 3 es el modelo 545, que fue el primer micrófono vocal de mano. En esos tiempos los micrófonos vocales tenían que estar en el pedestal, como el modelo 55, el 55S. Este modelo se podía usar de mano, se podía quitar del pedestal para poder mover un poco. En el modelo 545, la suspensión de golpes viene dentro del micrófono, dentro de la manija del micrófono. Y también es el primer micrófono de Shure que ofrece una suspensión neumática dentro del micrófono mismo. Eso lo vamos a explicar en unos momentos. El siguiente modelo, después del 545, fue el modelo 565, serie Unisphere One. Este modelo es similar al 545, pero es el primer modelo ya que viene con la rejilla en forma de globo, que se parece mucho al SM58 que viene después. Este modelo se usó mucho en Woodstock en 1969. Si ven videos de Woodstock, seguro van a ver mucho este modelo 565 serie Unisphere One. Y luego viene el SM58, que es micrófono icónico que ya tiene sus 50 años, su 50 aniversario este año. El SM58, introducido en el año 1966, es un micrófono ergonómico, económico y reforzado. Ergonómico porque se diseñó para que sea un micrófono de mano, para usarse en un escenario, por ejemplo, o en un estudio de grabación. Económico porque en ese tiempo había micrófonos, claro, de mucho más alto costo, pero el SM58 es diseñado para que sea un micrófono más universal, para que mucha gente lo pueda comprar y usar. Y es reforzado. Los materiales del SM58 se escogieron muy delicadamente. La construcción es muy meticulosa para que sea, como se dice, un caballo de carga. Le puede pasar algo al SM58, se puede caer o se puede abollar y el micrófono va a seguir funcionando. El SM58 se introduce como un micrófono de estudio. SM significa Studio Microphone. Entonces el mismo título es Studio Microphone 58. Pero ahora es más utilizado en vivo, justamente porque es más reforzado, es más ergonómico. Entonces se ha convertido, además de ser un micrófono de estudio, se ha convertido en ser un micrófono muy popular para el escenario, para en vivo. Como el modelo anterior, también viene con la suspensión contra golpes dentro de la manija. En el caso del SM58, la suspensión contra golpes es muy eficaz y el diseño que se introduce en la suspensión contra golpes fue muy recalcado para este tipo de micrófonos. Se tuvo una investigación profunda y hay mucha ciencia y matemática que va dentro de la suspensión contra golpes, dentro de la manija del SM58. Eso lo vamos a ver a continuación. El SM58 es el primer micrófono de Shure en ofrecer una conexión XLR incorporada. Antes de eso, el modelo 565 y hasta el modelo 55 y 55S no venían con la conexión XLR. Era una conexión diferente que se podía conectar a XLR, pero se necesitaba usar un adaptador. El SM58 es el primer micrófono en ofrecer la conexión XLR incorporada. Y aquí vemos cómo funciona el micrófono dinámico. La imagen que vemos aquí en la pantalla es como si removiéramos la cápsula del SM58. Entonces tenemos el diafragma y si lo cortamos en mitad y lo vemos de lado.
Entonces tenemos el diafragma, que aparece aquí como una línea verde. Tenemos la bobina eléctrica, que aparece como en forma azul, y el imán, que aparece en color púrpura. Entonces, cómo funciona es el sonido viene de enfrente y mueve el diafragma arriba y hacia abajo. Entonces, la bobina eléctrica genera electricidad con el imán y nos da la electricidad positiva y negativa que forman la parte de fase eléctrica. Aquí mostramos en el lado izquierdo, mostramos una imagen de cómo se ve un micrófono omnidireccional y en la parte derecha cómo se ve el micrófono unidireccional. Entonces lo que ocurre con los omnidireccionales es que el sonido de todos los lados, de adelante y por atrás, va a mover el diafragma. En el unidireccional existen unas ventanas posteriores al diafragma, o sea, por la parte de atrás del diafragma, que son construidas exactamente para que cuando el sonido viene de atrás, el sonido entra por las ventanas de atrás del diafragma y así de tal forma que se tarda una milésima de segundo para que el sonido de atrás entre al mismo tiempo que el sonido de adelante, pero tardado de tal forma que el diafragma no se mueve. Entonces el sonido de atrás viene fuera de fase y no mueve el diafragma. Solamente el sonido que viene de adelante mueve el diafragma. Y aquí vemos también, por ejemplo, el sonido de atrás. El sonido de atrás va a venir con un poco de retraso. Entonces aquí vamos a ver un pequeño gráfico animado, ojalá lo puedan ver por el internet, por la conexión de internet, cómo entra el sonido en un micrófono omnidireccional. Aquí vemos la fuente de sonido detrás y vemos que el sonido entra por el diafragma y mueve el diafragma de arriba abajo. En cambio el unidireccional, como tiene esas ventanas posteriores al diafragma, el sonido entra al diafragma y retrasa el sonido que viene por adelante. Entonces cuando el sonido que proviene de atrás entra por las ventanas y entra también por adelante, cancelando el uno al otro. Entonces no mueve el diafragma, no crea sonido cuando la fuente de sonido está por detrás del micrófono. Y ahora vamos a explicar sobre la suspensión neumática que viene dentro de la manija del SM58. Los micrófonos dinámicos tienen más masa que los condensadores, o sea, tienen más peso. Por eso necesitan una suspensión más eficiente. De otra forma, si no hubiera esa suspensión, se escucharía mucho ruido de manejo. O sea, si se mueve el micrófono, eso puede mover el diafragma y causar ruido. La suspensión neumática del SM58 se diseñó en 1964, o sea, 2 años antes de la producción del SM58 en 1966. Se investigó rigurosamente cómo hacer una suspensión para que no haya ruido de manejo, no haya ruido cuando, por ejemplo, si se mueve el micrófono de adelante para atrás. Es muy meticulosa la construcción de esa suspensión neumática. Es un proyecto extremadamente complejo, integrado a la acústica de la cápsula. Entonces, ¿cómo opera la suspensión neumática? Vemos aquí el cuerpo del micrófono y hay una cavidad detrás de la cápsula, que cuando el eje de vibración que acciona el amortiguador es de arriba a abajo, la vibración de lado a lado no tiene mucho efecto en la cápsula. Es por lo que, por ejemplo, el diafragma está montado de tal forma que se puede mover fácilmente, claro, para poder captar el sonido de frente. Entonces el diafragma se tiene que mover con el sonido, con la misma presión sonora. O sea, por ejemplo, con mi voz tiene que mover ese diafragma para que pueda
pueda captar sonido, pueda generar electricidad basada en ese sonido. Entonces, si el diafragma está solo y se mueve, moviendo la manija del SM58, entonces me va a dar un poco de ruido porque ese diafragma se va a mover también. Entonces, lo que hace la suspensión neumática es reducir ese ruido de manejo, para que cuando yo esté en el escenario, esté cantando con el SM58, si muevo el micrófono no se va a escuchar tanto ese movimiento, más se va a escuchar mi voz. Entonces aquí vemos una imagen de cómo funciona la suspensión neumática versus una suspensión convencional. En la parte de la izquierda vemos la suspensión neumática de Shure, y en la parte de la derecha vemos una suspensión convencional que se ve en muchos micrófonos dinámicos que no son el SM58. Vemos en la parte detrás del diafragma, vemos una cavidad, y en la parte de abajo vemos una segunda cavidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? La cavidad principal, la primera cavidad, C1, mueve de tal forma que la suspensión se mueve a la cavidad número 2. Entonces, hace que el diafragma no se mueva. Aquí vamos a ver una pequeña animación también. Entonces, cuando se mueve la manija, la cavidad número 2 se va a ingresar dentro de la manija, preveniendo que el diafragma se mueva. En cambio, en la derecha vemos una suspensión normal, que generalmente se pone una goma debajo de la cavidad del diafragma. Entonces, cuando se mueve, vemos que el diafragma se mueve también. Entonces va a causar un poco de ruido. Y luego vamos a ver hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro de los micrófonos dinámicos del SM58? El SM58, claro, celebra su 50 aniversario este año, pero no significa que la misma producción de 1966 se hace hoy en día en 2016. Por ejemplo, la producción del SM58 no cambia. Hay algunos cosas que cambian, por ejemplo. En los años 66 se hacía mucho manualmente, pero ahora, claro, hay maquinaria más sofisticada para crear el SM58. Hay algunas partes que pueden cambiar, pero el diseño permanece igual. La producción permanece igual. Shure se asegura de que si se produce en otro local, por ejemplo, tenemos fábrica en China o en fábrica en México, siempre el SM58 va a ser igual, porque el diseño es igual, la producción es igual, las partes que se usan también evolucionarán, pero el diseño se mantiene igual. Si hay partes que cambian, los materiales se evalúan extensamente. Por ejemplo, si cambia una parte interna, se cambia una soldadura o algo interno, algún material, ese material se evalúa extensamente. Shure tiene en posición muchas maneras de evaluar los diferentes componentes dentro del SM58, dentro de sus micrófonos. Por ejemplo, los materiales se evalúan para que tengan la misma resistencia a temperaturas altas, a temperaturas muy bajas, a la humedad, si se humedecen o si se moja el micrófono. Shure se asegura extensamente que si algo le pasa al micrófono, el micrófono va a continuar funcionando. Algunos datos curiosos del SM58. Ajustado a la inflación, el valor de un SM58 debería costar aproximadamente 7 veces más del valor actual. O sea, el precio del SM58 se ha mantenido constante después de 1966. Con la construcción que tiene el SM58, hoy en día debería costar 7 veces más del valor actual, pero sin embargo se mantiene al mismo precio. Al captar el sonido, el diafragma se mueve solo 1/1000 de una pulgada. El ojo humano no puede detectar este movimiento. Si uno quita la rejilla del SM58 y
canta o habla al SM58, el diafragma parece que no se mueve, pero en verdad sí se está moviendo. Pero se mueve tan poco que el ojo humano no puede detectar ese movimiento. La rejilla reforzada protege el diafragma de daño. Si la rejilla se daña, el micrófono puede continuar operando. Hemos visto muchas veces, por ejemplo, que se nos daña la rejilla o se abolla o tiene una abolladura muy fuerte. El micrófono va a seguir operando como si no hubiera pasado nada. Y la misma rejilla se ha diseñado de tal forma que puede absorber ese golpe, puede absorber una abolladura y el diafragma va a seguir funcionando. El diafragma está bien protegido por la rejilla. Un dato también muy interesante es que la rejilla es diseñada de tal forma, usando un metal, una malla de metal, de tal forma que si se abolla, esa malla no va a producir un lado filudo. O sea, no va a causar que si el metal se dobla, ese metal no va a causar daño a la mano o por decir, si la boca se pone muy cerca, esa abolladura no va a causar daño a la boca y también no va a causar daño al diafragma. No va a ser una punta que pueda punzar el diafragma, por ejemplo. En la rejilla siempre se va a doblar de tal forma que no va a crear un lado filudo, un lado punteado. Y bueno, después de más de 90 años de Shure, la tecnología que empezó con Unidyne continúa evolucionando. Vemos, por ejemplo, en el año 1939 salió la cápsula Unidyne, en 1966 con el SM58 usando la cápsula Unidyne 3, y ahora en el 2016 continuamos avanzando la tecnología con el nuevo KSM8, que es ahora usa la tecnología DualDyne, eh, que es un micrófono dinámico con doble diafragma. Y un poco de datos sobre el KSM8. Es el primer micrófono dinámico con doble diafragma en el mundo. Nuestra cápsula patentada DualDyne, prácticamente ningún efecto de proximidad, lo que significa que se puede mover el micrófono hacia adelante de la boca o hacia atrás de la boca, y el efecto de proximidad es muy minimizado. Se va a escuchar casi lo mismo si es que el micrófono está a medio metro de distancia o a 10 centímetros de distancia, por decir. Tiene mucha capacidad para controlar perfectamente el rechazo fuera del eje. Este micrófono es un micrófono cardioide. Si hay sonidos que vienen por detrás del micrófono, tiene mucho rechazo de ese sonido, mucho rechazo de sonidos que provienen de la parte de atrás. Tiene mucha claridad de señal sin procesamiento, típica de un micrófono condensador, pero es un micrófono dinámico. Tiene mucho control sobre feedback o retroalimentación de un micrófono dinámico. Y bueno, llegamos a la sección de preguntas. Si tienen algunas preguntas, por favor me pueden preguntar en la área de preguntas aquí del webinario. O si no, también me pueden enviar un correo electrónico a mi dirección que está en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Nos preguntan cuál es el precio estimado del último micrófono. Supongo que es el KSM8 o el SM58 también. El precio depende del país donde están. Entonces se recomienda preguntar al distribuidor autorizado de Shure en su país. Y esto lo pueden encontrar en la página de Shure, es.shure.com. Hay un enlace en la parte de arriba que es dónde comprar, y ahí lo pueden ver cuál es el distribuidor autorizado de Shure, y les pueden preguntar al distribuidor directamente. Ellos van a tener el precio dependiendo del país.
El KSM8 estará a la venta muy pronto. Se va a lanzar, bueno, ya se lanzó, pero está en distribución y va a estar disponible muy pronto en tiendas o en el distribuidor autorizado de Shure. El KSM8 es un sucesor del SM58, no exactamente. El KSM8 es como una evolución de los micrófonos dinámicos, usa una tecnología Dual Dyne que es diferente. El KSM8 va a tener eh, una respuesta en frecuencia un poco diferente del SM58. Entonces, por ejemplo, recomendamos probar los dos micrófonos para ver cuál asientan mejor al vocalista. Si es que es un vocalista musical, por ejemplo, muchos vocalistas musicales les gusta usar el efecto de proximidad del SM58. O sea, cuando están cantando con volumen muy bajo, les gusta acercar el micrófono, pero cuando están cantando un volumen más alto, les gusta alejar el micrófono para dar como una ecualización natural. El KSM8, por ejemplo, no tiene tanto efecto de proximidad, entonces ese efecto de proximidad moviendo el micrófono adelante y atrás no va a tener el mismo efecto. Entonces es recomendable que un vocalista lo pruebe el KSM8 con el SM58 a ver cuáles le gusta mejor. La diferencia entre el SM58 y beta SM58, bueno, beta 58, no existe el beta SM58, pero tenemos el SM58 y el beta 58A. El beta 58A es construido con un imán de neodimio, entonces es un poquito de más alta calidad. También el beta 58A es un micrófono super cardioide y tiene una respuesta en frecuencia con unos picos más altos en las frecuencias altas. Entonces, por ejemplo, el SM58 tiene un pico de frecuencia alrededor de más o menos 3 kHz a 5 kHz. El beta 58A va a pronunciar las S un poquito más claras y las frecuencias altas un poquito más, con más volumen. ¿Cuál es la diferencia entre el PGA48 y el PGA58? Bueno, ambas son versiones más económicas de los micrófonos SM. El PGA48 va a tener una respuesta de frecuencia un poquito más estrecha que el PGA58. El PGA58 va a tener, si bien recuerdo, la respuesta en frecuencia va a llegar hasta 16 kHz. El PGA48 va a llegar a 15 kHz. Entonces es un poquito más estrecho la respuesta en frecuencia. Y bueno, nos preguntan, ¿SM significa Studio Microphone? ¿Por qué se llaman KSM? KSM viene de la línea un poco más alta de micrófonos, por ejemplo el KSM9 o el KSM353. Es solo una marca, no tiene en verdad significado directo. ¿El KSM tiene la misma resistencia a golpes del SM58? Sí. El KSM también se diseñó con una suspensión neumática para que no se sientan los golpes o el movimiento del manejo. ¿Qué tal es el sonido en directo de guitarras acústicas? Es muy bueno también. Recomendamos usar el KSM8 para instrumentos. El KSM8 tiene un sonido muy natural, en lo que, por ejemplo, no requiere mucha ecualización a menos a que se dé el gusto, ¿no? Entonces, para las guitarras acústicas, el KSM8 sí debería funcionar muy bien. Nos preguntan de garantías. Shure ofrece una garantía de 2 años. Y esto es, por ejemplo, si están en un país de Latinoamérica, si compraron un micrófono Shure, entonces se puede entregar el micrófono al distribuidor autorizado Shure con un recibo, con tal que esté dentro de los 2 años de garantía, se puede cambiar sin cargo. Y el distribuidor nos puede contactar directamente con una forma de garantía para poder hacer el proceso. Nos preguntan si se ha escogido
un trainer en Chile de técnica de audio. Si me pueden enviar un email a la dirección en la pantalla, sería fenomenal, porque esa respuesta todavía no la tengo. ¿Está disponible inalámbrico? Sí. Todos los micrófonos inalámbricos que ofrecemos, la serie BLX, la serie PGXD, hasta ULXD o QLXD, todas pueden usar la cápsula SM58. Y también las cápsulas son intercambiables, dependiendo de algunos modelos. Nos preguntan, los dos diafragmas del KS M8 tienen el mismo comportamiento que un micrófono condensador y son paralelos. Sí y no, tienen algunas diferencias. El KS-M8 es un micrófono dinámico. Lo que hace el diafragma secundario, el diafragma de atrás, es como que engaña al diafragma de adelante a captar las frecuencias más, con más precisión a diferentes lados del micrófono. Por ejemplo, si el micrófono se mueve en un ángulo, el patrón cardioide va a permanecer igual y va a haber menos pérdida de frecuencias bajas, por ejemplo. Pero si el sonido viene de por detrás, el sonido es rechazado muy precisamente también. ¿Qué diferencia con el nuevo 55? Bueno, me imagino que están preguntando sobre el Super 55, que es similar al modelo 55 de los años 30, pero la diferencia es de que viene con una conexión XLR y viene también con la tecnología Unidyne 3. ¿Cuál es el significado de PG? PG significa Performance Gear. El PG58, ¿qué tecnología de cápsula tiene? Es bien similar al SM58, pero tiene un poquito menos respuesta en frecuencia y también es una versión más económica. Entonces no tiene los componentes idénticos al SM58, tiene los componentes similares, pero más económicos. El SM57, ¿para qué fue diseñado? Para instrumentos. El SM57 usa la misma, mismo diafragma y la misma cápsula que el SM58, pero viene con una rejilla que no es la misma que el 58. El SM58 fue diseñada para vocales, para prevenir los booms, por ejemplo, que viene de la letra B, la letra P. Entonces con el 57 esas se van a notar un poco más. Entonces el 57 se diseña más para instrumentos que vocales. ¿Qué tal funciona un SM58 en el estudio? Funciona muy bien. En estudios pequeños, por ejemplo, en estudios de proyecto, se usa mucho el SM58 para vocales. Porque claro, es un micrófono de voz, entonces funciona muy bien. Para guitarra clásica en vivo, ¿qué micrófono yo recomendaríamos? Se recomienda el SM57, ya que es un micrófono de instrumentos, y también el KSM8, que es el micrófono nuevo que tiene una respuesta de frecuencia muy natural. ¿El KSM8 para qué instrumentos podría servir? Podría servir para instrumentos que tengan un sonido acústico natural, como una guitarra acústica, instrumentos de viento o también un piano, por ejemplo. ¿Qué micrófono se recomendaría para un bombo si no es un Beta 52? Si, es, si la colección de micrófonos está limitada, se puede usar un SM57. Claro, no te va a dar un bajo tan profundo, pero el SM57 sí puede aguantar la presión sonora de un bombo y puede captar ese sonido sin distorsionar. Lo único sí que no te va a dar tanto bajos profundos, tanto bass. Y bueno, llegamos al final de las preguntas.
Si tienen algunas preguntas adicionales, me pueden enviar un correo a mi dirección de correo aquí, paucar-miguel@shure.com. Y llegamos al final de este webinario. Muchísimas gracias por atender, que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes. Hasta luego.